A ver, quiero que todos los que nos escuchan se imaginen esto. Corría el año de 1946 y una jovencísima Katy Jurado toma una decisión que le daría un giro total a su vida. Una decisión bastante radical para la época, claro. Exacto. O sea, se casa con el actor Víctor Velázquez. Pero el detalle que rompe con todo lo que uno esperaría es que no lo hizo impulsada por un romance arrollador. Ni por buscar, digamos, el clásico final de cuento de hadas. Para nada. Se casó como una maniobra legal, pura y dura. Una táctica para escapar del control de su casa paterna, donde le tenían estrictamente prohibido actuar. Ajá, o sea, necesitaba salir de ahí a como diera lugar. Sí, básicamente obtuvo el acta de matrimonio, consiguió su emancipación legal, tuvo a sus hijos y se divorció rapidísimo. Todo esto nos lleva al tema central de hoy, donde nos vamos a clavar en la fachada inmaculada de la época de oro del cine. Porque esa es la gran trampa de la nostalgia, ¿verdad? Consumimos todas estas películas clásicas en blanco y negro, vemos a las parejas perfectas bailando bajo las luces. Uy, sí, con ese glamour impecable. Exactamente. Y asumimos que esa estética tan limpia era un reflejo de sus vidas reales. Pero la realidad operaba bajo mecanismos francamente brutales. Completamente de acuerdo. La industria cinematográfica en los años 40 y 50, tanto aquí en México como en Hollywood, era una maquinaria que exigía sacrificios absolutos a cambio de la fama. Ok, vamos a desempacar esto, porque nuestra misión en esta sesión de análisis a fondo es ir más allá del póster oficial. Queremos entender la ingeniería detrás de estas relaciones. Extraer los patrones, digamos. Exacto. ¿Qué mecanismos operaban realmente cuando las cámaras se apagaban? Porque parece que esa tan ansiada estabilidad familiar de la época, ese estándar de oro que vendían las revistas, pues era en realidad un peaje carísimo. Un peaje altísimo, sí, y casi siempre lamentablemente lo terminaba pagando la mujer. El concepto de respetabilidad era la moneda de cambio más importante para los estudios en ese momento. O sea, la imagen pública lo era absolutamente todo. Totalmente. Piensa un poco en la sociología de ese tiempo. El medio artístico era visto por la sociedad tradicional como un nido de perdición, un lugar moralmente súper ambiguo. Claro, no querían que las buenas familias se espantaran. Exacto. Para que las películas fueran un éxito masivo, los estudios necesitaban demostrar que sus estrellas compartían los mismos valores tradicionales de la audiencia. Y el valor máximo era el hogar patriarcal. Lo cual explica a la perfección el caso de Marina Tamayo y Emilio Tuero. Ellos eran literalmente la realeza de la taquilla a finales de los 30. Eran la pareja del momento, sin duda. Haz de cuenta que hacen juntos Al son de la marimba en el 41, la química es innegable, la gente los adora. Se casan en el 42 y de la noche a la mañana ella desaparece del cine. Se esfuma por completo. Sí, o sea, cierra el telón y se dedica a criar a sus 2 hijos durante los siguientes 29 años hasta que él fallece. Y bueno, sí, funcionó en términos de que el matrimonio duró mucho. Sí, lograron esa estabilidad que tanto se exigía. Pero la mecánica detrás de esto me parece, escalofriante. Era de verdad un requisito no escrito que, para que el matrimonio brillara, uno de los dos, en este caso ella, tenía que apagar su propia luz. Pues mira, más que un requisito no escrito, era una presión social asfixiante. Un esposo en esa época, y más un galán de la talla de Tuero, no podía permitirse que la gente pensara que su esposa tenía que trabajar. Ah, porque le pegaba directo en el orgullo, ¿no? ¡Claro! Se interpretaba como una falla en su capacidad de ser el proveedor. La carrera de Tamayo fue el sacrificio necesario para sostener la narrativa de éxito de Tuero. Híjole. Pero a ver, quiero cuestionar un poco esa regla. ¿Qué pasa entonces con Lilia Michel y Rafael Valedón? Ah, ese es un caso muy interesante. Porque ellos también fueron el ejemplo intachable del cine. Se casaron en el 44, tuvieron 5 hijos y 0 escándalos. Ella sí se alejó de los roles protagónicos para crear a la familia, pero nunca desapareció del todo. Es verdad, mantuvo cierta presencia.
Y de hecho, tras la muerte de Rafael muchísimas décadas después, ella tiene un renacimiento actoral e incluso se vuelve a casar con Wolf Rubinskis. O sea, ¿no demuestra esto que sí se podía encontrar un punto medio? Es un matiz súper importante, pero fíjate bien en las condiciones de ese punto medio. Ella no competía con Valedón por el estatus de superestrella taquillera. Ella adoptó un perfil que complementaba la imagen de él como el gran patriarca. Ah, ya entiendo. Fue como una negociación de roles muy cuidadosa. Exacto. Si quieres ver una verdadera excepción a la regla, una pareja que desarticuló ese mandato de sumisión, tienes que observar el matrimonio de Enrique Rambal y Lucy Gallardo. Uy, totalmente. El gran talento español y la actriz argentina. Ellos se casan en el 52 y construyen algo rarísimo para la época, un imperio en conjunto. Operaban de una forma completamente distinta. Comparten foros, escriben, hacen giras teatrales internacionales, crían a su hija Rebeca y ninguno eclipsa al otro. Era un equilibrio perfecto. Y la clave de por qué funcionó no fue magia ni puro romance, sino su independencia del sistema tradicional de los estudios mexicanos. Tenían un enfoque profundamente teatral. Claro, el teatro tiene otra vibra, otra dinámica. Así es. El teatro siempre ha permitido una dinámica de ensamble, de co-creación, muy distinta a la jerarquía rígida del cine que necesitaba fabricar estrellas inalcanzables. Ellos operaban como socios de su propia empresa creativa. Lo cual los blindó por completo contra la presión de que Lucy se retirara. Ahora, si ellos reescribieron las reglas creativas, lo que hizo Katy Jurado, con quien abrimos la sesión, fue usar las reglas legales en contra del propio sistema. Lo fascinante aquí es entender el marco legal y social de las mujeres en ese México. Sí, volvamos a su historia porque es la radiografía perfecta de cómo el matrimonio era un vehículo táctico. Exacto. Existía esta figura de la patria potestad. Una mujer soltera, sin importar su talento, estaba legal y moralmente sujeta a la autoridad de su padre. O sea, no podía ni firmar un contrato sola. Para nada. Si su familia consideraba que actuar era una deshonra, ella no tenía margen de maniobra legal para viajar o trabajar sin desatar un escándalo. Entonces, el matrimonio con Víctor Velázquez fue esencialmente un salvoconducto. Al casarse, la autoridad pasa del padre al esposo. Y al divorciarse en el 46, Katy se convierte en una mujer adulta, legalmente emancipada. Socialmente mal visto, tal vez, pero legalmente era dueña de sus decisiones. Y eso fue el puente directo hacia su autonomía que la catapultó a Hollywood. Es brillante, porque sabían jugar ajedrez en un tablero diseñado para que perdieran. Y este uso táctico del matrimonio no era exclusivo de México. Dolores del Río ejecutó una maniobra muy similar en las más altas esferas de Hollywood con Cedric Gibbons. Claro, se conocen en el Castillo Hearst por ahí de 1930. Gibbons no era cualquier persona, el tipo diseñó la estatuilla del Oscar. Era una columna vertebral de la Metro-Goldwyn-Mayer. Viéndolo con ojos de hoy, Dolores casándose con Gibbons no fue un romance de cuento. Hace cuenta que fue una fusión corporativa. Esa es la analogía perfecta. Ella estaba haciendo la transición del cine mudo al sonoro, un momento crítico, y necesitaba asegurar el mayor capital cultural para mantenerse a flote. Era como conseguir al inversionista más grande de Silicon Valley. Pero en toda fusión corporativa, los intereses tienen que alinearse. Y aquí chocaron brutalmente. Dolores buscaba influencia para acceder a mejores guiones. Ajá, ¿y él qué quería? Gibbons la quería como la joya de la corona de su arquitectura social. Quería exhibirla en las fiestas de su mansión Art Deco, no verla sudando en la maquinaria de los estudios. Cuando ella se da cuenta de que la inversión no rinde frutos, pide el divorcio en el 40. Liquidó la sociedad comercial, básicamente. Lo cual me lleva a otra pareja que intentó un acuerdo que desafiaba toda lógica. Esther Fernández y Antonio Badú. Se casan en el 46, pero deciden vivir en casas separadas. Ella en la Narvarte y él en la Roma. Lo cual fue un escándalo mediático sin precedentes. La prensa no podía procesarlo. Pero es que estaban adelantadísimos a su época. Hoy los sociólogos le llaman a esto living apart together. Parejas que viven separadas para mantener su individualidad.
Para mí, estaban operando con una mentalidad del 2024. Voy a tener que detenerte ahí porque creo que le estás dando demasiado crédito de vanguardia moderna a una situación mucho más trágica. Ah, sí, ¿por qué lo dices? No estaban en lofts minimalistas meditando sobre su individualidad. Cada uno seguía viviendo con su respectiva madre. Esto no era vanguardia intelectual, era una forma de mitigar el caos. A ver, explícame eso del caos. Antonio Badú tenía una severa adicción al juego. Esther Fernández probablemente sabía que meter a un ludópata bajo su propio techo iba a destruir su paz mental y su patrimonio. Fue una muralla de contención. Órale, ese es un punto durísimo, pero tiene todo el sentido del mundo. La distancia no era independencia, era pura supervivencia frente a un vicio. Absolutamente. De hecho, el matrimonio colapsa a los 2 años justamente por las deudas de él. Aunque el cariño quedó, al grado de que él le propone volver a casarse tiempo después y ella le dice que no, que están mejor como amigos, lo que demuestra que ni la geografía te salva de una adicción. Así es. Y fíjate en el contraste. Pasamos de estrategias de contención a relaciones que eran explosiones públicas. Porque la época de oro entendió rápido que el caos emocional vendía muchísimos boletos. Uy, sí. Lo que nos lleva al volcán de Lupe Vélez y Johnny Weissmuller. Tarzán y la mujer que Hollywood etiquetó como la Mexican Spitfire. La prensa vivía de ellos en los años 30. Puras escenas de celos, gritos en restaurantes, reconciliaciones, un espectáculo de consumo masivo del 33 al 38. Pero aquí es donde se pone muy interesante. A ver. Hubo otra mujer que tomó una traición pública devastadora y la transmutó en puro poder industrial. Hablo de Sara García. Probablemente la alquimia psicológica más fascinante de la historia de nuestro cine. Imagínense esto, año 1918. Sara García es joven, tiene 20 y tantos años, se casa con Fernando Ibáñez, tienen a su hija. Ambos actores viajan juntos y él le es infiel. Pero, no con cualquier persona. Exacto. La engaña con Elvira Morla, que era la jefa de la compañía teatral donde ambos trabajaban. Analiza la estructura de esa traición. No es solo que te rompan el corazón, es un ataque directo a tu seguridad económica, a tu jerarquía laboral y a tu reputación. Te exponen frente a todos sus compañeros y frente a tu empleador. ¡Qué locura! Si conectamos esto con el panorama general, Fernando Ibáñez la puso en una posición de vulnerabilidad absoluta. ¿Y qué hace ella? Agarra a su hija, abandona a Ibáñez y le cierra la puerta al romance para siempre. Jamás se vuelve a casar. Y lo más impresionante es la armadura que construye. Ese es el punto clave. Se saca los dientes para interpretar papeles de anciana, adopta esa postura rígida y se transforma en la abuelita de México. Pasa de ser vulnerable a ser la matriarca implacable. Y ese es el mecanismo crítico. Sara García entendió que la juventud y la feminidad convencional la hacían vulnerable a los abusos de poder. Al adoptar el rol de anciana inquebrantable, nadie volvía a tener poder sobre ella. Se extrajo a sí misma del mercado de carne, digamos. Se colocó en un pedestal de autoridad inatacable. La abuelita fue su mecanismo de defensa forjado tras la humillación. Es desgarrador. Ver a Sara García regañando a todo el mundo en pantalla cobra otro sentido sabiendo de dónde viene esa rabia. Pero para equilibrar, tenemos que mencionar a Andrea Palma y Enrique Díaz Indiano. Sí, porque demuestra que, muy rara vez, las bambalinas sí ofrecían un refugio real. Finales de los 40, en Madrid. Están ensayando en un teatro que sufre un apagón masivo. Y en medio de esa oscuridad, Enrique simplemente la abraza por la espalda para darle seguridad. Un gesto súper sencillo pero poderoso. Y ese abrazo se convirtió en 21 años de matrimonio ininterrumpido. 0 dramas en la prensa. Nos recuerda que seguían siendo seres humanos buscando no sentirse solos. Totalmente. Aunque esto plantea una pregunta importante. ¿Qué pasaba cuando la oscuridad a la que se enfrentaban no era un apagón ni chismes, sino una tragedia pura y dura? Híjole, entramos a un terreno súper pesado. Porque una cosa es sostener una imagen pública por una infidelidad y otra es sonreír a las cámaras mientras atraviesas el infierno absoluto en tu vida personal. Como el caso de Luis Aguilar y Rosario Gálvez. Francamente, la historia de resiliencia más brutal de todas. Luis, el galán simpático, se casa con Rosario en el 57. Y ella traía a su hijo Roberto de un matrimonio anterior, ¿no? Sí, y Luis lo acoge con devoción total. Forman una familia, ella queda embarazada, y de pronto ocurre un accidente catastrófico.
un disparo accidental y Roberto muere. El nivel de disonancia cognitiva para sobrevivir a eso bajo el escrutinio público es inimaginable. La industria no se detenía para que pudieras llorar. Había contratos que cumplir. La presión de mantener al personaje de galán mientras cargas con esa culpa destrozó a Luis Aguilar. Cayó en un alcoholismo severo. Y ese alcoholismo, lógicamente, fractura la familia. Rosario se va a Aguascalientes para proteger a su nuevo bebé. Se separan durante 8 largos años. En cualquier otra historia, este es el final trágico definitivo. Pero lo que hace increíble este caso es cómo se recuperan. En una época donde no se hablaba de salud mental, Luis entra a Alcohólicos Anónimos. Libra una guerra silenciosa él solo. El hecho de que lograra rehabilitarse, que Rosario encontrara el espacio para perdonar y que reconstruyeran su matrimonio casi una década después, desafía todas las estadísticas. Estuvieron juntos hasta la muerte de él, en el 97. Ese es el trabajo de plomería emocional profunda del que nadie habla. Las revistas te mostraban las bodas de ensueño nada más. No te mostraban a un hombre luchando en un sótano para dejar de beber. Ni a una mujer reconstruyéndose tras enterrar a su hijo. Y vemos esa lealtad extrema también con David Silva y Paquita Estrada. El gran galán de Campeón sin corona. Exacto. Se casan en el 52. Y cuando la diabetes le destroza la salud décadas después, al grado de requerir la amputación de sus piernas, la maquinaria del cine lo descartó. Los estudios simplemente los volvían invisibles cuando ya no servían. Pero Paquita no lo abandonó. Viajó con él a Alemania buscando especialistas, consiguió prótesis y se mantuvo firme hasta que él falleció en el 76. O piensa en el lazo irrompible de Marta Roth y el compositor Rubén Fuentes. Los que hicieron música increíble juntos, como La Bikina. Se amaron, se divorciaron tras 20 años. Pero luego, la muerte trágica y prematura de sus 2 hijos en accidentes separados los obliga a compartir un luto que nadie más podría entender. ¡Wow! A veces el dolor te ata mucho más fuerte que un acta de matrimonio, ¿no? Lo que todo esto nos revela es que esta época fue un experimento social extremo. Tomas a seres humanos, les inyectas dinero, fama y presión por una moralidad intachable y los resultados son brutales. Entonces, ¿qué significa todo esto para los que nos escuchan hoy? Porque la tecnología cambió. Pasamos de las revistas a los filtros de redes sociales, pero la trampa es la misma. Consumimos una fachada. Y nos frustramos porque nuestras propias relaciones son desordenadas y complejas. Pero si algo nos enseñan todas estas figuras, es que la perfección es marketing. Las relaciones de verdad requieren trabajo sucio y una resiliencia a prueba de balas. Es una síntesis perfecta. La realidad nunca obedece a un guión. Y me gustaría dejar a todos con una provocación final. Venga. La próxima vez que vean un clásico del cine mexicano, presten mucha atención. Cuando vean a un actor proyectando una tristeza profunda o a una actriz con una mirada inquebrantable, pregúntense qué están viendo realmente. Uy. ¿Están viendo técnica actoral? ¿O simplemente están viendo a un ser humano canalizando a 24 cuadros por segundo el peso asfixiante de las humillaciones y los duelos silenciados que acabamos de platicar? Es una locura pensar que la magia del cine era, en muchos casos, simplemente el exorcismo del dolor real. Con esa perspectiva en mente, la verdad es que esas películas nunca volverán a verse igual. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Sigan cuestionando las historias oficiales y nos escuchamos en la próxima.